9:53 de la mañana. Estamos junto al ministro de Energía, Diego Pardo, en nuestro estudio. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Vamos a hablar en esta mañana de las tarifas de invierno. Ya, bueno, a comienzo de mes muchos recibimos la boleta, vimos allí, vimos el precio y la pregunta entonces de inmediato es saber las dos preguntas clásicas, ¿no? ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo se eliminan estas tarifas? Pero primero, ¿cuándo? Porque ya dijeron la primera quincena de julio, ya estamos adentro de la primera quincena de julio, y entonces ahí está, ¿cuándo comienza esta eliminación de tarifas de invierno? Empezó el 15 de julio, efectivamente, empezó a implementarse por las compañías. Es importante recordar que esto fue un acuerdo para que se adelante la implementación, porque nosotros, como regulatoriamente, el instrumento con el cual vamos a efectivamente eliminar este recargo de invierno es de diciembre de este año, o sea, finales de este año. Pero el acuerdo al que llegamos en conjunto con la Asociación Gremial de las Distribuidoras de Energía fue adelantar aquello. Nosotros dimos certeza de que este paso regulatorio se iba a dar y ellas empezaron a implementarlo a partir del 15. Ya, pero en definitiva, ¿cómo vamos a recibir los usuarios de energía a nivel país? ¿Cómo se va a manifestar en nuestras cuentas? ¿De qué manera? ¿Cómo es que se realiza este mecanismo? Bueno, en verdad se va a no manifestar, porque esto era un recargo, ¿cierto? Ya, Entonces, claro. era un recargo que para aquellos clientes que tenían más de 430 kilos, un determinado consumo, se le aplicaba un recargo durante los meses de invierno. Ese recargo ya no se va a aplicar a partir del 15 de julio. Claro, pero ese recargo aparecía especificado como en la glosa o no, o es solamente que uno va a poder ver la baja en el costo final de la boleta. Efectivamente, no había un detalle específico ya, claro, en la boleta. Ya, ahora, usted habla justamente de esto del consumo de superior a 430 kilowatts, que esas personas tenían este recargo. Y si uno googlea fácilmente, uno lo hace también para preparar estas entrevistas, uno lo primero que se encuentra casi es esta frase suya, ministro, del 5 de mayo, cuando decía que congelar las tarifas eléctricas, este mecanismo iba a beneficiar principalmente a Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Pirque. Y entonces uno se quedaba con la sensación en ese momento de que los beneficiados iban a ser las personas de mayores recursos que viven en estas comunas, porque son las que consumen más eventualmente, y que los ciudadanos de a pie no consumimos por sobre esos 430 kilowatts, entonces la tarifa va a quedar igual. ¿Es así o no es así? No es así, o sea, ¿qué es lo que durante el trabajo que hicimos en conjunto con los parlamentarios que impulsaron esta campaña de Chao Invierno, empezamos a mirar con más detención los datos? Efectivamente, cuando uno mira por proporción de consumos, es lo que usted señala. Cuando uno mira por número de consumos, la situación es un poco distinta. Por número de medidores que estaban afectos a este recargo de invierno, las comunas principales eran Maipú, La Florida, Puente Alto. Y lo que también encontramos en conjunto con el trabajo, con una mesa de trabajo que hicimos con el Congreso Nacional y con los diputados que estuvieron impulsando esta campaña, es que hay cerca de 400.000 hogares vulnerables de altos consumos de energía. Entonces, esencialmente, consumidores que son varias familias que comparten un solo medidor, y por lo tanto la suma de aquellos representa un mayor volumen de consumo, pero cada una de ellas sigue siendo vulnerable. Entonces, efectivamente, la eliminación actual, digamos, en el presente pliego tarifario, va a significar que se elimina para este invierno, para el siguiente invierno, pero también hay un compromiso de parte de los mismos parlamentarios de establecer una política pública que lo reemplace, porque lo que necesitamos en verdad es un mecanismo reglamentario que lo que haga es fomentar la electrificación de las necesidades de calefacción. Eso es lo que es consistente con nuestras políticas climáticas, pero de una manera que también sea sensible a la vulnerabilidad de las personas, ¿sí? Y que por lo tanto fomente el recambio de equipos hacia equipos más eficientes, que fomente la inversión en eficiencia térmica en las viviendas sociales, y para eso necesitamos unas políticas regulatorias que son distintas a las que hoy tenemos. Y eso es precisamente lo que está haciendo esta, digamos, mesa de trabajo que lanzamos hace un par de semanas en Viña del
del Mar, cuando también lanzamos esta campaña de eficiencia energética, Energía está en tus manos. ¿Y avanza esta mesa y estas políticas que se buscan implementar de la manera que esperarían los chilenos que avancen para poder llegar a una energía eficiente, pero además que sea más económica? Porque la calefacción eléctrica sigue siendo muy cara para la mayoría de los chilenos. Sí, efectivamente. Ahora, aquí hay un tema de escala, digamos, y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo organizamos nuestros programas para avanzar. Igual, de todas maneras, estamos avanzando. Yo en marzo del año pasado estuve en la Villa Los Jardines y hablaba, digamos, con la dirigente vecinal. Lo que se hizo fue un programa de reacondicionamiento térmico de, digamos, todos los módulos de vivienda de esa villa Los Jardines. Y cuando hablaba con los vecinos, lo que ellos me comentaban es que había una que ya llevaba un invierno, digamos, las otras estaban en el mismo proceso de reacondicionamiento térmico, y lo que me comentaban es que el consumo térmico en general, de parafina, que era con lo que calefaccionaba, había disminuido un tercio, ¿sí? Entonces, ese tipo de programas son los que tenemos que encontrar una manera de escalar, de hacer más generalizados para la población. Por cierto, digamos, esto no es un tema solamente tarifario, las tarifas cumplen una parte del rol, pero lo más importante, lo que tenemos que encontrar como país, es conseguir que especialmente en los espacios de vulnerabilidad energética haya una inversión pública que facilite el reacondicionamiento térmico de viviendas, la inversión en equipos que sean más eficientes, y ese, digamos, ahí es donde tiene que estar el foco. Por cierto, lo tarifario cumple una función, pero cumple una función limitada, o sea, eliminar el recargo de invierno cumple un poco esa función, pero el grueso de lo que tenemos que hacer como país está más bien en la inversión pública, y eso es lo que tenemos que trabajar en conjunto con esta mesa de trabajo. Ahora, ministro, queda la percepción de que, claro, primero que todo, la política o el éxito de una política pública depende de la confianza también del receptor, de que la ciudadanía lo recibe y diga esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no. Y después de lo que pasó con el gas a precio justo, queda la percepción de que hay que recuperar confianzas también después de lo ocurrido. Y yo le pregunto a usted, ministro, entonces, ¿cómo recuperan ustedes la confianza en políticas que tengan que ver con energía eléctrica, por ejemplo, lo que estamos comentando ahora, después de lo ocurrido con el gas y con cuánto se mancilló también esa política después de conocidos los hechos? Bueno, o sea, el plan piloto de Gas para Chile fue un plan piloto que efectivamente no continuó en el formato en el que estaba, pero sirvió para generar aprendizaje. Y hoy en día el plan comercial que está impulsando ENAP es un plan comercial que está consiguiendo ofrecer precios muy competitivos a los clientes de las regiones donde esto se ha ido implementando. Obviamente es un primer paso y por lo tanto la cantidad de comunas en las cuales se están llegando ENAP con sus balones es limitada, pero digamos, ese proceso, yo creo que el plan comercial, si uno al menos lo enjuicia por el interés de los distribuidores por llevar el producto, es un proceso que está siendo exitoso. Entonces, yo creo que enjuiciar una política es cuando uno tiene suficiente evidencia para aquello, digamos. El plan comercial de NAP es un plan que todavía se está desarrollando. Yo creo que más bien corresponde evaluarlo a fin de año, incluyendo, por cierto, lo que haya ocurrido con el piloto. Ya, igual estuvo sometido a evaluación pública, digamos. Y está bien que así sea, y eso es parte de lo que ocurre en la democracia, y está muy bien que así sea. Respecto de las confianzas, precisamente estas mesas de trabajo lo que buscan es hacer eso, ¿sí? Esta mesa de trabajo involucra parlamentarios de gobierno, parlamentarios de oposición, también involucra personas de la academia, organizaciones de consumidores. Lo que busca es precisamente construir estas confianzas para que el diseño de los instrumentos de política pública responda a un diagnóstico más bien transversal, claro, y por lo tanto permita avanzar lo más rápido posible en estas políticas que son muy necesarias para la transición. Ya, a ver, hay temas pendientes también que tienen que ver con otras energías. Está el tema del hidrógeno verde, por ejemplo, y hay quienes todavía no tienen mucha conciencia de qué se trata, de en qué etapa está, por ejemplo, en este país el tema del hidrógeno verde, porque se sabe mucho en Magallanes, donde también hay un potencial importante, en la zona extrema, en definitiva, Arica, en Magallanes, pero en el resto del país quisiera saber en qué etapa está esto del hidrógeno verde. A ver,
Demos un paso atrás y expliquemos un poco de qué se trata el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es esencialmente una manera de acumular energía en hidrógeno o en alguno de sus derivados. Uno utiliza energía renovable para alimentar un proceso de electrólisis y como consecuencia de este proceso de electrólisis, después pueden ocurrir otras cosas, tiene, digamos, esencialmente energía acumulada. Algún líquido que acumula energía. Este líquido que acumula energía tiene varias propiedades. Una que nos puede ayudar como país enormemente en la transición energética. Puede servir para descarbonizar industrias de difícil abatimiento y puede, por cierto, digamos, y por otro lado también nos puede servir para que regiones que hoy en día son muy dependientes de una economía como del siglo XX asociada a los combustibles fósiles encuentren una manera de un futuro distinto para seguir hacia adelante. Estoy pensando, por ejemplo, en Magallanes, la región de la cual tú eres. En Magallanes, la economía de Magallanes todavía está muy ligada a la operación petrolera de ENAP, de Metanex, en temas de gas natural y de petróleo. El gas natural, por cierto, cumple una función en la transición energética, pero en general los combustibles fósiles tienen una fecha finita. Y por lo tanto esa región necesita una vocación productiva que sea sostenible en el largo plazo. Uno tiene que ser capaz de ofrecerle a las personas de Magallanes, también a las personas de Mejillones, a las personas de Tocopilla, algo que no esté vinculado a una industria que tiene una fecha de expiración, sino algo que, digamos, nos dé un horizonte temporal mucho mayor. Perfecto. De eso se trata la industria del hidrógeno verde. Y como la industria del hidrógeno verde supone inversiones muy grandes en un escenario relativamente incierto respecto de cuándo va a ocurrir la demanda, es muy importante que como país seamos capaces de entregar una señal de estabilidad, de que esto va a ser una política de Estado. Y para eso uno tiene que transmitir esa estabilidad, yo diría, en dos dimensiones. En una primera dimensión es una estabilidad temporal, si quieres. Esta es una industria que no nace con este gobierno y tampoco va a terminar con este gobierno. Nosotros ahora estamos impulsando un plan de acción que es 2023-2030. O sea, es bastantes años después de que este gobierno vaya a terminar y por lo tanto es importante generar esta idea de estabilidad temporal. Para eso el comité estratégico que lanzamos durante la semana incorpora a la expresidenta Bachelet, a dos exministros del gobierno anterior, Hernández Olminiak y el exministro Jovet también decidieron participar. Eso refleja esta idea de una estabilidad temporal, pero también es importante transmitir una estabilidad territorial. O sea que no solamente el gobierno nacional, pero también los gobiernos locales y la comunidad en particular va a ser parte de este proceso. Y por eso es muy importante que los gobernadores de las regiones de Antofagasta y de Magallanes hayan decidido sumarse también a este comité y personas, académicos, miembros de la sociedad civil de distintas regiones del país. Perfecto. A ver, ministro, queremos ampliar un poquito la mirada y hablar también de política eventualmente, porque claro, usted fue parte del Consejo de Gabinete esta semana y el gobierno, su gobierno, ha tenido también una semana compleja. El caso convenios, cuánto ha golpeado al gobierno. Yo le quiero preguntar por el semblante del gobierno, por la sensación que queda al interior del gobierno del presidente Boric después de este caso. Y también tomando en cuenta algunas críticas, principalmente por aquello que se habla mucho respecto de la superioridad moral, muchas veces de que el presidente Boric, otros ministros rasgaron vestiduras en algún momento respecto de la corrupción de otros gobiernos y hoy día están siendo testigos de lo que está ocurriendo al interior de su propio gobierno. ¿Cómo se responde a partir de ahora como gobierno ante esta situación tan compleja? Yo diría, déjame incluso tomar una perspectiva, un paso atrás y mirar esto desde una perspectiva un poco más histórica. Chile está sujeto a un proceso de erosión de sus instituciones que es muy complejo. Nosotros, en general, la política necesita conectar con la ciudadanía y fortalecer esos vínculos de confianza. Desde esa perspectiva, digamos, este tipo de casos obviamente son muy complejos.
Frente a ello, en todo caso, este es un partido que todavía se está jugando y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. La ciudadanía, yo creo que va a hacer su juicio una vez que las reacciones institucionales frente a lo que está ocurriendo efectivamente pasen. Desde esa perspectiva, el gobierno hizo valer las responsabilidades políticas en su momento. Las responsabilidades administrativas y legales obviamente toman un poco más de tiempo porque es necesario digamos, recolectar adecuadamente los hechos, ponderarlos, incluir los medios legales de prueba, pero esas consecuencias son fundamentales, que haya consecuencias administrativas y legales para las personas que cometieron estas infracciones es fundamental, es eso. Claro, pero el tema es que el diagnóstico que usted hacía, ministro, ya lo tenían ustedes como gobierno desde el inicio del gobierno y la promesa fue otra. Sí, por supuesto, y uno siempre quisiera que estas cosas no pasen, ¿sí? Uno siempre quisiera que este tipo de casos no ocurran, pero como te digo, este es un partido que se está jugando y dado que ya ocurrieron, lo que toca ahora es lidiar con ellos con la mayor transparencia, o sea, aquí, y el presidente ha sido claro en ello, no va a haber salidas o caminos intermedios o atajos. Toda la información se va a hacer pública, todos los casos se van a investigar y aquellas personas que cometieron infracciones tienen que recibir la máxima sanción posible, porque de nuevo, esto no se trata solamente de un partido o de un contexto de gobierno específico. Aquí lo que nos jugamos es reconectar con la ciudadanía y conseguir que nuestras instituciones sean todo lo legítimas que necesitamos para seguir construyendo un país. Lo que ocurre aquí no solamente va a afectar a este gobierno, va a afectar a los gobiernos que vengan después. Claro, es que es la premisa básica que uno espera de todo gobierno, de la probidad, y uno lo ha ido esperando permanentemente y es testigo de estas cosas que además indignan a la población en un momento muy, muy complejo. Con razón, y Sí. le indignan con razón. Uno tiene que ser empático con ese sentimiento, pero al mismo tiempo la manera correcta de responder a ese sentimiento es investigando con total transparencia lo que